Teórica vamos a ver las estructuras de un análisis formal que nos permiten realizar un relevamiento de una pieza antes de dibujarla. Son las instrucciones para realizar entonces este relevamiento de una pieza serializada, básicamente. Bueno, dividimos este análisis en 4 fases. La primera fase hay que reconocer y escribir a grandes rasgos cuál es la característica del cuerpo geométrico. En el segundo paso hay que identificar las partes, porque es común que muchos objetos vengan, sean un conjunto de partes que está todo unido, ya sea con uniones fijas, que pueden ser remaches, o podrían ser pegados o soldados, o con uniones móviles que podrían ser encastres o podrían ser tornillos, bueno, o pernos, pasadores y trabas. Y en tercer lugar vamos a ver las entidades limitantes, o sea, las características de cada una de las partes. Y en cuarto lugar vamos a ver, que no está en esta teórica, va a ser en la teórica que viene, todo lo que está relacionado con los detalles, ya sea definir texturas o definir brillos o hacer mención de qué tipo de material es cada una de las piezas. Eso sería la cuarta parte, serían los detalles. Bueno, entonces, lo que habíamos dicho, primero una explotada, un despiece de partes, en donde podemos ver, bueno, este es una porción de una explotada, pero lo que yo quiero que ustedes vean en este momento es cómo cada una de esas partes forma como un subconjunto de formas que vamos a analizar una por una, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es dividir y anotar todas las partes para después ir a las características de las partes. Esta es una estrategia que les va a servir de acá en adelante para poder pasar en limpio, bocetar y generar cualquier plano. Bueno, entonces, como habíamos dicho, hay una gran clasificación de figuras que tiene que ver con lo que entendemos como un lenguaje lineal, lenguaje planimétrico o lenguaje volumétrico. Es muy probable, hay muchísimos objetos que combinan estos dos o tres lenguajes, pueden ser, qué sé yo, una típica mesa tiene sus patas un lenguaje lineal y el plano de apoyo está creado por un plano, o sea, mezcla el lenguaje planimétrico y lineal. Bien, o podría ser un auto, tiene un lenguaje como es un habitáculo que se mueve y contiene la carcasa, contiene el motor, es un volumen. Bueno, muy bien. Esta clasificación no alcanza, ¿sí? Porque tenemos, bueno, las superficies planas, los volúmenes y las líneas, porque hay dos formas más, que sería cuando una línea, típico un resorte, cuando una línea recorre un espacio tridimensional, ya sea como en el caso de este ejemplo que se ve el entrecruzamiento, o cuando un plano se curva y recorre un espacio tridimensional. Si el espacio que lo contiene es tridimensional y no está achatado en una superficie plana, entonces se le llaman superficies, ¿sí?, espaciales, o si no, líneas espaciales, ¿verdad? Entonces tenemos a esta línea espacial, a esta superficie espacial. Ahora acá es plana y acá es plana, pero sería cuando toma un volumen en el espacio. Ahora lo vamos a ver. Como vemos en esta diapo, podemos analizar las dimensiones, una dimensión y dos coordenadas, o sea que esto está encajado dentro de un plano. Una dimensión y tres coordenadas, o sea que la línea recorre un volumen tridimensional para formar todas estas formas, serían líneas espaciales. Superficies planas, dos dimensiones y inscriptos adentro de un plano. Bien. Y superficies espaciales, dos dimensiones, pero tres dimensiones. Esto ya, si lo tengo que meter en un contenedor, lo meto en una caja cuadrada. Y este sería tres coordenadas y tres dimensiones, ¿verdad? Los volúmenes. Bueno, con eso tenemos la descripción general. Ahora vamos a unas definiciones generales que son sumamente útiles,
para hablar de los objetos. Bueno, primero vamos a diferenciar lo que es el espacio, que sería el conjunto ilimitado, diríamos infinito de puntos. El espacio, podemos pensar el espacio exterior de la Tierra y el espacio interior, lo que está dentro de la atmósfera, pero el espacio tomamos entonces a esa parte que está por fuera de los objetos. Después tenemos el espacio continente de una figura, que es aquel que ya no es infinito, ¿sí? Y que puede ser descrito por las tres dimensiones que en este caso sería volumétrico, de carácter volumétrico, porque están balanceadas, X, Y, Z, las tres son importantes, ¿sí? Aunque sea más alto que ancho y el espesor, las tres son importantes para nuestra figura. Bueno, figura se entiende como un conjunto limitado de puntos, ¿sí? Entonces esto le podemos llamar figura, lo que está marcado en línea de puntos blancos. Dimensiones, bueno, hay como una... dimensiones suena a mensura, ¿verdad? Y cuando uno tiene que mensurar algo, dimensionarlo, ponerle un valor, ¿sí? En centímetros, en metros, en milímetros, puede definir con un número de coordenadas. Las dimensiones, o sea, estamos hablando de alto y ancho, por ejemplo, si fuese un plano, alto, ancho y profundidad, ¿sí? Entonces, se asocian estas dimensiones a las coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Entonces es un número mínimo de coordenadas que pueden definir todos los puntos en relación a uno cualquiera de ellos. O sea, un punto en relación al resto de los puntos del objeto, poder saber a cuánta distancia está, ¿verdad? Esto nos sirve mucho para poder acotar. Y las entidades limitantes, voy a llamar entidades limitantes aquellos puntos o conjuntos de puntos continuos, ¿sí? Que construyen las fronteras del objeto, ¿verdad? Entonces hay como una superficie en la frontera del objeto. Este caso son varias entidades limitantes soldadas, una de revolución, y tenemos el interior y el exterior que genera el contenedor. Entonces tenemos como una figura, después vamos a ver, por ser de revolución, que tiene ciertas características. Bueno, otra propiedad general de los objetos que es muy importante que recuerden es la propiedad del objeto a ser enlazado, o sea que tenga algún tipo de caladura. Entonces acá profundizamos sobre las entidades limitantes. Si analizamos este cilindro, podemos observar que el cilindro está generado por dos entidades limitantes, un cilindro exterior y un cilindro interior. Este de celeste interior, el gris cálido exterior. Y así se formaría esta figura que tiene una caladura. Caladura es la propiedad de ser enlazada, de una figura que sea enlazada. Claro, ¿cómo entonces es el análisis de esta figura? Primero, el análisis nos va a permitir dibujarlo en 2D, entender qué tenemos que dibujar en 2D para poder hacer un buen plano, y después, obviamente, también para dibujarlo en 3D. Después, entendiendo estos conceptos, el uso del programa es una cuestión meramente mecánica, entender cuáles son las lógicas de la construcción de los objetos. Entonces, como decía, podemos entender esta figura como un conjunto de puntos resultante de restar y luego de unir diferentes entidades limitantes. Vamos a analizarla. Tenemos primero un cilindro que vamos a llamar A, que es un cilindro de bordes redondeados, que lo vamos a llamar exterior. Luego tenemos más chico, acá se ve bien, un cilindro más chico que permite, por ser más chico, generar este espesor. Fíjense que acá la rosca todavía no está tenida en cuenta, porque la rosca desde el punto de vista técnico se dibuja y se representa con una línea, no hace falta dibujar toda la rosca cuando uno está haciendo un dibujo técnico. Bueno, entonces, como decía, después tenemos el cilindro B, que es un cilindro interior igual de bordes redondeados y más chico, y el cilindro que proporciona la caladura del objeto para que pueda ser enlazado, el cilindro C. Luego tenemos unas cápsulas que es muy importante, o medias cápsulas. Es muy importante que estas medias cápsulas se entienda cuál es la disposición, o sea que están separadas, son la cantidad, son 12, y cuál es la disposición. Y esas cápsulas separadas que luego son soldadas, o sea, cuál es la operación, como dice acá, la operación booleana. Ya vamos a ir avanzando sobre las operaciones booleanas, pero cuál es la operación booleana. A
le resto la suma de B más C. Pego los dos que son azules, celestes, y después resto la superficie exterior. Eso me genera el cuerpo sin estas cápsulas. Luego fabrico las cápsulas y pego y armo la totalidad. Bueno, para entender los orígenes de muchísimas formas de la industria, es importante tener en cuenta que hay perfiles, hay perfilería, sistema de perfilería estándar, que se puede obtener y que se explica todo el sistema de perfilería como la traslación de una forma o de una figura, ¿sí? Acá está la figura central, ahora vamos a ir al análisis, vamos a entender a la traslación como la propiedad que posee una figura cuando puede entenderse, siempre este concepto de cómo vamos entendiendo las cosas, puede entenderse como el desplazamiento de un subconjunto de puntos y constituirse o construirse mediante ese desplazamiento, ¿verdad? Ahora vamos directamente a la diapo que lo explica. Entonces tenemos esta figura que es la figura A, este eje de desplazamiento que es como una altura, se le llama también extrusión, ¿sí? Eje de traslación de la figura o eje de extrusión, lo van a ver, extrusión, lo van a ver en los programas de 3D de dibujo del AutoCAD como extrusión, que se le da una altura, ¿verdad? Simplemente vos tenés una figura, le das una altura, esta figura tiene que estar bien cerrada para que la extrusión se pueda generar, y lo que observamos básicamente sería este resultado. Bueno, de este tipo de superficies de objetos generados o figuras generados por superficies de traslación donde hay una figura que recorre un camino, es muy usual. Después tenemos en estas superficies de traslación, vamos a ver que hay, por ejemplo, como sería el casco de un barco o como se hace este objeto que estamos viendo acá, tenemos la posibilidad de que en la medida que avanza sobre ese eje de traslación vayan cambiando, ¿sí? y se genere diferentes cortes que me permiten explicar la figura. Esto es muy importante, puede haber muchos objetos que estén realizados de esta manera. Entonces, bueno, lo que es importante identificar son puntos claves de la forma, por ejemplo acá A y A', quiero decir, identifico este trayecto, ¿sí? En donde se produce una discontinuidad, acá empieza a pasar algo en A', ¿verdad? A, que tenemos acá, puesta acá. A' es la misma puesta acá y a partir de acá ya empieza a pasar algo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir marcando estas figuras, ¿sí? A las que podemos llamar generatrices, y al eje le podemos llamar directriz, o sea, para dónde se dirige y qué es lo que lo genera, ¿verdad? Y acá vemos cómo de A a B es un trayecto, en este trayecto, que si bien es recto, podría ser curvo, pero en este caso es recto, se produce una modificación. Entonces, para explicar esta forma, puedo dar cuenta de cuál es la variación que se produce en la vista lateral, o puedo dar cuenta de cuál es la variación que se produce sería acá, en la vista frontal. Bueno, esto es muy común. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno lo dibuja? Identificar la forma de estas partes. Bien, otro entonces superficie de traslación, pero le puse superficie de traslación especial, ¿sí? Para que la diferencie. Bueno, muy bien. Hay otra manera de producir objetos muy común que nace también de la traslación de una línea, pero esta traslación de línea se produce en torno a un eje, o sea, en vez de desplazarse verticalmente, rota. Bueno, en este caso obtenemos ahí dos geometrías primitivas muy conocidas, que son regladas además, después vamos a ver una diapo qué significa que sea reglado, que son el cilindro y el cono, y hay no regladas, que son superficies, todas estas de revolución, que son con generatrices curvas, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando yo quiero hacer el plano de un objeto que es una superficie de revolución, lo que es muy importante es dibujar con muchísima precisión ese perfil, ¿verdad? Y con ese perfil la persona que lo vaya a fabricar va a poder reproducirlo.
Bueno, acá entonces tenemos los gráficos que nos ayudan a entender las superficies de revolución. ¿Cómo vamos a entender, ¿sí?, a esta figura como una figura que se produce a partir de la figura A, desplazarla en torno a un eje? Acá aparece algo que es muy importante, que cambia absolutamente la entidad limitante, que es la distancia de ese eje. Si yo tengo un eje más lejos, la figura es totalmente más grande, el agujero sería más grande. Entonces la distancia al eje, el corte así que muestra cómo es la forma de la figura A, y en el mismo corte cómo se ve la distancia al eje, es muy importante. Es muy común que dibujemos de esta manera las superficies de revolución, ¿sí? Entonces, bueno, para las superficies de revolución, la figura B final, ¿sí?, la figura B, la entidad limitante B, se puede entender como un conjunto continuo de puntos que se construyen rotando la figura que vamos a llamar generatriz A, por el eje directriz E, ¿verdad? Eje directriz E, acá está el eje directriz, gira en torno a ese eje. Bueno, acá hay una distancia que es importante, que es la distancia D, que está puesta en rojo. Bueno. Otra manera de entender las figuras muchas veces tiene que ver con estas tres operaciones booleanas. Esto es muy común, ¿sí? O sea, cuando se genera la forma a partir de la resta de dos elementos, la unión de dos elementos o la intersección de dos elementos, ¿sí? Entonces, es posible entender una entidad limitante como el conjunto, ya sea unido, ya sea restado o ya sea intersectado de figuras. Bueno, vamos una por una. La primera es la resta, o sea, cuando hay extremadamente común, bueno, ya estuvimos viendo algunos ejemplos. La primera es la resta, entonces es cuando una entidad limitante A es afectada por el espacio continente de una entidad limitante B, y este espacio se lo quita. Pero yo, para poder entender, dibujar y explicar la figura, tengo que sí o sí describir tanto A como B. Una de las opciones de estas operaciones booleanas tiene que ver con generar una figura a partir de la unión de dos entidades limitantes. Hay que identificarlas y mostrar cuál es ese espacio que están compartiendo, o sea, acotar claramente cada una de las figuras hasta dónde llega, ¿verdad? Bueno, fenómeno. Entonces acá podemos ver dos entidades limitantes que están unidas. Por último, de estas operaciones booleanas, esto no es tan usual, pero puede darse en muchas circunstancias, hay que estar atentas. Es la intersección de dos figuras, ¿sí? Ya acá no es tan fácil identificar de dónde viene. Bueno, por eso yo aproveché en el gráfico y les pegué como una especie de sombreado para que ustedes puedan más o menos registrar, y acá entonces se ve. La intersección es otra de las operaciones que nos permiten ver cómo se generan algunas figuras, como el conjunto o subconjunto de puntos de dos entidades limitantes que se intersectan. Bueno, esto se ve muchísimo y también es importante tenerlo en cuenta. Vamos a describir algunas geometrías primitivas que en los programas de CAD ya existen como para poder dibujarlas en una batería de sólidos que están prefigurados, digamos. Entonces tenemos una serie de prismas de 3, de 6, de 5 lados, también las pirámides, o también el cubo, que es como una especie de prisma. Todas estas además tienen la particularidad de ser superficies desarrollables. Ahora vamos a ver otro ejemplo para aclarar un poco este tema. Bueno, los cuerpos redondos de revolución, como habíamos visto, también existen como geometrías primitivas. Esfera, cápsula, toroide, cono, cilindro, es factible de ser encontrado. Acuérdense que están divididas en las desarrollables y en las que son de doble curvatura, que son no desarrollables. Ahora vamos a llegar a ese tema.
Bueno, también como geometrías primitivas, como es muy usual encontrar cajas de bordes redondeados y es fácil de acotar, o cilindros de bordes redondeados, o tanques, o tubos, todos los programas de representación de dibujo asistido por computadora, CAD, son programas de CAD, tienen en sus baterías de geometrías primitivas estos objetos parametrizados. Parametrizado significa que vos completando datos, por ejemplo el alto, por ejemplo el radio general y por ejemplo el radio de curvatura de la arista, ya te genera el objeto. Bueno, llegamos entonces a esto que dijimos de esta propiedad del cono y del cilindro, que son de revolución, pero que además son superficies desarrollables, o sea, se llaman desarrollables radiadas. O sea que yo podría construirlas, ¿sí?, a partir del desenvolvimiento de un papel. Bueno, hay en esta serie de geometrías primitivas van a encontrar estas formas que tienen una particularidad. Estos son, poliedro significa una figura que está realizada con caras planas, ¿verdad? Bueno, dentro de estos poliedros, acá está el icono más o menos de qué es esto de desarrollable, o sea, lo puedo generar un desenvolvimiento plano donde hago las marcas y entonces lo vuelvo a plegar y lo vuelvo a armar. En este desenvolvimiento se ve que hay 5 en total de los sólidos que se llaman sólidos platónicos, que se pueden construir con polígonos iguales, ¿sí? Entonces, con todos estos polígonos iguales yo puedo construir, en este caso sería el desenvolvimiento del octaedro, ¿verdad? 8 de estos polígonos, como desplazados como están acá, se genera esta figura. Entonces, bueno, de estos hay una serie de 5 y después hay 13 que son semi-regulares, que se generan por la intersección de 2 poliedros regulares. Eso no hace falta que los estudiemos en detalle. Bueno, finalmente hay que decir que ustedes tienen que identificar, para poder dibujar en un plano, cuál es el origen de cada una de sus piezas, ¿sí? O sea, cuál de estas lógicas para poder entender las piezas es la que va a cerrarles mejor para poder explicarlas, por lo tanto para después poder dibujarlas, ¿sí? Hicimos como un repaso general sobre toda la parte geométrica que ayuda al dibujo técnico. Acá tenemos entonces como diferentes ejemplos. Según cómo es el objeto, cómo se produce, a qué forma corresponde, en qué familia de formas corresponde agruparlo, es cómo lo voy a dibujar y por lo tanto cómo se va a entender.